Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, voy a compartir con la ayuda del Señor por un momento acerca de el tema de lo que es la predicación del Evangelio y quizás pudiéramos poner un título, no lo sé, de 12 escrituras de la Biblia, ¿cierto? 12 escrituras de la Biblia que apuntan o que muestran o que señalan cuál es la verdadera iglesia del Señor o a la verdadera iglesia del Señor. Entonces, porque la verdad que la gran comisión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que lo voy a leer ahora, pero la predicación lo que está hablando el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no es simplemente enseñar intelectualmente, los pasajes bíblicos o la venida del Señor Jesucristo, sino que hay una vindicación sobrenatural en esto de lo que es la predicación, que es lo que queremos señalar. Entonces, efectivamente Dios comisionó a su iglesia a predicar el Evangelio. Pero ¿qué es lo que es predicar? ¿Ya? Predicar, ¿cierto? Es hacer manifiesta la palabra, ¿ya? Que la palabra se exprese, que la palabra se manifieste. Entonces, la palabra tiene que ser vivificada, es decir, ella tiene que hacer lo que ella dice que hace. Entonces, porque si no es vivificada, simplemente es letra muerta, hasta que no sea vivificada, o en otras palabras, traída a cumplimiento. Lo que la palabra dice, eso tiene que ser manifestado, tiene que venir a cumplimiento. Entonces, eso es, digamos, el Evangelio en acción, el cristianismo del Nuevo Testamento. Y eso es lo que Jesús dice acá en algunas escrituras, que como decía, al parecer van a ser 12, ya que les da la gran comisión cuando Jesús comisiona, a los discípulos, a los apóstoles, ya, a anunciar el Evangelio. Entonces, y les dijo, voy a leer en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, con respecto a eso, voy a hacer breves comentarios. El que creyere y fuere bautizado, el bautismo correcto es el bautismo que debe ser hecho en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de los pecados. El bautismo en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo no funciona. Dios nunca habló de eso. Cuando Él dijo ir, o bautizándolo más bien en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que está claro ahí es que Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo tampoco es nombre. Pero Jesucristo sí que es nombre. Entonces, y el énfasis allá en Mateo 28, 19 es, Jesús dijo, bautizándolos en el nombre. En el nombre. Y repito, Padre es un atributo, no es nombre. Hijo tampoco es nombre y Espíritu Santo tampoco es nombre. Pero Jesucristo sí que es nombre, y le doy una escritura, Hechos 2, 38 y 39. Eso es el bautismo correcto. El bautismo correcto está en Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 39. Entonces dice acá, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, el que no cree, bueno, él mismo se condena. Y ahora dice, y estas señales seguirán a los que creen, a los verdaderos creyentes. En mi nombre, es decir, en el nombre del Señor Jesucristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo después me voy a referir un poquito a esta escritura, pero ahora solamente las voy a leer. Acá en Marcos,
En Marcos capítulo 11, versículo 22, dice el Señor Jesús: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. La traducción más correcta de esto es tened la fe de Dios, porque la fe es del Señor. Ya la fe que una vez fue dada a los santos es la fe de Jesucristo, que moró en los corazones de su iglesia primitiva. Llamémosle la iglesia alfa. Por eso que a la predicación, digamos, de los apóstoles, de los discípulos, Dios confirmaba la palabra con las maravillas y las señales que la seguían. Pero leo acá, en Marcos 11, 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, o tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, esto es cualquiera, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, estamos leyendo, vamos a ir recapitulando, ya en Marcos 16, 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y bebieren cosa mortífera no les dañará. Quitarán serpientes y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Y acá en Marcos 11, 22 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Voy a seguir avanzando para poder dejar estas escrituras. Entonces acá tenemos también en Lucas capítulo 10, versículo 19, que el Señor dice a los creyentes, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Leo otra escritura, ¿cierto? Aquí vamos a leer, digamos, en Corintios, primero en el libro de los Hechos, para no desordenarnos, en el libro de los Hechos, primero en Juan capítulo 21, donde dice así, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, ¿cómo envía Dios a su iglesia? Repito, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Acá me voy a detener un poquito, digamos, porque esto es muy tremendo. Es decir, el Señor está diciendo, está comisionando a su iglesia y dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo lo envió a Jesús el Padre? El Padre que lo envió iba en él, porque Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos. Entonces, ahora el que lo envía a usted o el que envía a su iglesia, va en su iglesia, ya en su iglesia verdadera. Entonces, por eso que aquí dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Es decir, la verdadera iglesia tiene la facultad dada por Dios de remitir los pecados, ¿ya? De remitir los pecados. Y a quienes se los quieren retener, también son retenidos. Ahora, ¿qué significa eso? Aquí es donde la Iglesia Católica cometió uno de sus tantos errores, ¿cierto? Porque ellos creen que el sacerdote tiene la facultad
¿cierto?, de perdonar pecado. Entonces van a la oración, a la confesión auricular y le confiesan sus pecados al sacerdote y él dice: yo te absuelvo de tus pecados, de todos tus pecados, y reza 5 Padre Nuestro y 10 Ave María, y eso es todo. No, pero eso no es así, esa es una interpretación carnal, ¿ya? Más bien la remisión de pecados está en que si usted es parte de la iglesia del Señor, entonces usted, ¿cómo le puede perdonar pecado a una persona? Usted le va a decir: bautízate en agua en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión, para el perdón de tus pecados, y vas a recibir, si lo haces así, vas a recibir el don del Espíritu Santo. Y va a decir aún más, porque como dijo Pedro, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, la iglesia verdadera tiene la facultad de remitir los pecados, pero por la palabra apuntando a la persona, ¿cierto? A la persona, a la escritura, que crea la Biblia, ¿cierto? Y la ponga por obra, la ponga en acción. Entonces esa es la forma. Ahora, fíjense el poder de la iglesia. Entonces, voy a repetir un poquito. Id y predicad el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les dañará, quitarán serpientes, y sobre los enfermos pondrán las manos, y estos sanarán. No seguramente, sanarán con certeza. Y entonces acá está hablando el Señor hasta de remitir pecados, y hemos leído que acá en Lucas, ¿cierto? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, ¿ya? Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es una iglesia poderosa, no es una iglesia intelectual, no, es una iglesia poderosa. Entonces vamos a seguir avanzando un poquito en las escrituras, Entonces vamos a leer aquí en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, estoy dando las escrituras para que usted también las estudie en la casa. Y aquí hallamos que el apóstol Pablo, él dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Por qué razón estuvo con debilidad y con mucho temor y temblor? Porque el apóstol, este gran apóstol, Pablo, ¿cierto? Que él era un erudito en la escritura, él fue educado para ser, por así decirlo, el sumo sacerdote. Ya él fue educado a los pies de Gamaliel y él era un hombre de sabiduría. Y él no quería mezclar su sabiduría humana con la palabra, porque si se mezcla el pensamiento del hombre con la palabra, el pensamiento del hombre hibrida la palabra. Eso es lo que han hecho las organizaciones, las denominaciones, ¿cierto? Las distintas sectas que existen, ¿ya? Ellas tienen una interpretación de lo que es la palabra de Dios, pero la anulan, como el Señor Jesucristo muy bien les dijo, ¿cierto? A los fariseos, a las organizaciones, a las denominaciones de su tiempo. Él dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombre. Ahora, hay una multiplicidad de sectas, de organizaciones, de denominaciones, y todas, porque este es el punto de lo que queremos compartir hoy día, y todas reclaman que son de Cristo. Y muchas de ellas dicen: me voy con el Señor en el rapto, etcétera, y yo me voy al cielo, y etcétera, etcétera. Bien, entonces la Iglesia Católica a toda persona que muere la eleva al cielo, pero eso no es así. Entonces, acá, y eso no es así, bueno, pero acá dice:
dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y lo repito porque no quería, él era muy cuidadoso, no quería mezclar sus propios conceptos con lo que es la palabra del Señor. Y escuchen, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, él no quería mezclar su intelecto con la palabra, ¿ya? Entonces, como lo hace la gente hoy en día, que para predicar van a estudiar un seminario. Entonces, y en el seminario, digamos, tienen toda una formación teológica de interpretación de las Escrituras. ¿Y qué hace esos estudios teológicos interpretativos de la Escritura? La verdad que le distorsionan, lo distorsionan a ese estudiante. Y entonces, y hacen todo lo contrario a lo que está diciendo Pablo acá. Entonces, podríamos preguntar, ¿y Pablo por qué lo hiciste así? ¿Por qué cuando fuiste a predicarle a los corintios estuviste con mucho temor y temblor? ¿Y por qué tu predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría? Entonces dice, sino con demostración del Espíritu y poder. Entonces, sin duda alguna que la respuesta es esta, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es. Entonces, ¿cuál es el poder de Dios? Repito, Dios confirma su propia palabra. La palabra no puede ser solamente predicada en letra. Si Dios está en el asunto, Dios confirma su propia palabra. Entonces, eso es lo que queremos ver un poco ahora, ya acá a través de estas diferentes escrituras. Aquí en el libro de los Hechos podemos leer, por ejemplo, donde Eutico, por ejemplo, dice acá en Hechos capítulo 20, dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, un poquito más adelante, dice, el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, el partir el pan en la Santa Cena, ¿verdad? Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, es decir, predicó de manera prolongada. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Es decir, se mató este joven Eutico. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Acuérdense, estaba muerto, dice, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Ve? Ahí tenemos en la expresión de Pablo, cuando fue, ¿cierto?, a predicar. El Evangelio no fue con teología de una cierta denominación, de una cierta organización, no fue con la teología de los fariseos ni de los saduceos. Esto era completamente distinto a las organizaciones de su día. Y la predicación del Evangelio hoy día de la verdadera iglesia es completamente distinta, aparte de todas las denominaciones y las organizaciones que existen en este día. Y también las organizaciones que han hecho en el propio mensaje. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo hacía Pablo? En Pablo operaba el poder de Dios. Dios respaldaba la predicación de la palabra con maravillas, señales y prodigios. Este joven Eutico murió, pero Pablo lo resucitó porque él tenía autoridad. Y seguramente Pablo dijo, Espíritu, regresa a este joven. Y el Espíritu regresó y lo resucitó. Pablo lo levantó de los muertos. Entonces, y acá al lado también vemos, ¿cierto? Vemos también
hay muchos ejemplos acá en el libro de los Hechos. A ver, por ejemplo, en Hechos 14, busquemos en Hechos capítulo 14. En Hechos capítulo 14, versículos 8, dice, y cierto hombre de Listra, ahora este es el mismo Pablo, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Era un cojo, nunca había andado, un cojo de nacimiento. Dice que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, algo había en el hablar de Pablo, porque Pablo estaba hablando las palabras de Dios. No eran palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que era la palabra de Dios que Pablo estaba predicando. Y la palabra de Dios es todopoderosa. Entonces dice, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Pablo dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y la verdad que no estaban tan lejos, porque la Biblia dice en el Salmo 82:6, creo que es, yo dije vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis. Entonces, ¿qué es lo que es este evangelio del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que la iglesia verdadera predique la palabra, ¿cierto?, a toda criatura. Pero si es verdaderamente la iglesia de Dios, Dios va a confirmar la palabra con las maravillas y las señales que siguen a la predicación de la palabra. Ahí hemos leído recién la resurrección de Eutico, y acá estamos hablando de un cojo de nacimiento, ya que Pedro, ¿cierto?, dice entonces, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y estos griegos, creo que eran griegos, ¿cierto?, se confundieron. Y bueno, y dijeron, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Bueno, yo digo que no estaban tan alejados, porque repito, Dios dijo en el Salmo 82:6, estoy repitiendo, yo dije vosotros sois dioses, porque un hijo de Dios, ¿qué puede ser sino un Dios? Un hijo de Dios que le da vista al ciego, que hace al cojo andar, que resucita al muerto, ¿ya? ¿Qué es lo que es? Un hijo de Dios que puede desplazar una montaña. Un hijo de Dios al cual Jesús le dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. ¿Qué es lo que puede ser eso? Esos son los verdaderos hijos de Dios, ¿ya? Que forman parte de esta iglesia del tiempo del fin, porque Dios tiene un propósito para esta iglesia del tiempo del fin. Y que nos vamos a apurar un poquito para poder ver eso. Entonces eso en Hechos 19, vamos a leer Hechos 19, desde el versículo 11, ¿cierto? Y dice así, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, ¿ya? Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera, esto es Hechos 19:11, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, eso es algo muy extraordinario. Entonces, bueno, ahí hay varias, acá en el libro Los Hechos, hay varias cosas de lo que dice aquí, y hacía Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios lo hacía. Podríamos aplicar eso, y Dios hacía también milagros extraordinarios por las manos de Pedro. Pero también
Dios hacía milagros y hace milagros extraordinarios a través de su iglesia. En este tiempo del fin, Dios hizo milagros extraordinarios, ¿cierto?, a través de su siervo el profeta William Branham. Ya están registrados miles y cientos de casos, cientos y miles de casos de ciegos, yo creo, que recibieron la vista, sordos que oyeron, paralíticos que caminaron, muertos que fueron resucitados, porque eso es lo que sigue a la predicación del verdadero evangelio. Nosotros no nos podemos quedar citando Dios envió un profeta, Dios envió un profeta y nada más que eso. No, la iglesia tiene una comisión, la novia de Cristo tiene una comisión y tiene una obra que hacer, Entonces, repito, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que los hermanos tomaban los sudarios y tomaban algunos paños del cuerpo de Pablo y los llevaban a la gente enferma. Y tan pronto esa gente enferma tocaban esos paños, o los paños los tocaban a ellos, que estaban enfermos, ¿cierto?, las enfermedades se iban y muchos espíritus malos salían. Dice, y los espíritus, no muchos, y los espíritus malos salían. Entonces, eso eran hombres santos, eran hombres llenos con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Ahora, yo quisiera leer, San Juan 14:12, no sé, lo quiero repetir. En San Juan 14:12, San Juan capítulo 14, lo quiero repetir. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora decía, ¿qué obras hizo nuestro bendito Señor Jesucristo? Él caminó por el mar, él anduvo por las aguas, ¿ya? Y en aquella ocasión cuando, ¿cierto?, la barca estaba ahí en la orilla y le dijo a los discípulos que subieran y que lo esperaran un poquito, pero corría fuerte viento y la barca se fue separando de la orilla. Y el Señor terminó de orar, ¿cierto?, y se fue por el agua caminó por el agua. Y cuando los discípulos lo vieron que él venía caminando por el agua, se asustaron y dijeron, ¿quién? Dijeron, es un fantasma. Entonces Jesús les dijo, no temáis, soy yo. Y entonces Pedro, creo que dice la Escritura en esa ocasión, ¿cierto?, le dijo, si eres tú, maestro, deja que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar por el agua, porque entendemos que, como dijo el hermano Branham, el profeta de Dios, ahí en ese momento lo tomó la perfecta fe del Señor, la fe perfecta, que es una sustancia. Y Pedro caminó, pero aún no tenía el Espíritu Santo, aún no había ido a Pentecostés. Pero Pedro, con la fe de Dios, la sustancia de Dios, porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, con la sustancia, con esta fe perfecta, caminó por el agua. Pero las olas gigantes que habían y con espuma lo ocultaron al Señor de su vista y él ahí tuvo temor. Y ese temor, ¿cierto?, cuando tuvo temor, la fe perfecta lo abandonó, lo dejó y él se hundió y empezó a clamar, sálvame, sálvame, maestro, porque perezco. Y el Señor entonces lo toma de la mano y lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces eso es algo muy tremendo. Y aquí está hablando el Señor, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Repito, ¿qué obras hizo el Señor? Multiplicó los panes y los peces. Entiendo que eran, ¿cuántos? 5 panes y 3 peces, puedo citarlo mal, pero eso lo multiplicó el Señor. El Señor multiplicó esos panes y multiplicó esos peces y comió, creo que una multitud de 5.000 personas. Si es que no estoy diciendo las cifras mal, usted lea eso bien. Pero alimentó una multitud de miles de personas y sobraron varias canastas llenas. Entonces Cristo multiplicó los panes y los peces. Y acá está diciendo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores.
Entonces Él calmó los vientos y la tempestad. En aquella ocasión que el diablo, ¿cierto? Jesús había dicho más bien a sus discípulos que cruzaran al otro lado, ¿cierto? Porque Él tenía, no se lo explicó a ellos, pero Él tenía que libertar al gadareno. Pero en esa ocasión, creo que fue esa ocasión cuando le dijo a los discípulos, vamos y crucemos al otro lado, era cruzar al otro lado del mar. Pero cuando iban en la mitad del mar, el Señor iba descansando, durmiendo, estaba cansado. Ya cuando los diablos, ¿cierto? Y sus demonios se conjuraron para hundir la barca. Y empezó a soplar tremendos vientos y el mar se empezó a agitar de tal manera que la barca estaba en peligro de hundirse. Y los discípulos tuvieron temor, tuvieron miedo y se olvidaron de lo que el Señor les había dicho, que el Señor les había dicho, crucemos al otro lado, ¿ya? No les dijo, vayamos al medio del mar y hundámonos ahí, no, le había dicho, crucemos al otro lado. Ellos se olvidaron de eso y tuvieron temor, ¿cierto? Y fueron a despertar al Señor. Y entonces le dijeron, Maestro, sálvanos que perecemos. Y el Señor se incorpora y, ¿cierto? Y Él pone su pie sobre la baranda del barco, del barquito, y dijo así, viento, enmudece, y tu mar, sosiégate. Y al instante, dice la Escritura, al instante el viento se cesó, ya, y el mar se calmó. Y hubo una gran bonanza. Y los discípulos admirados, ¿cierto? Dijeron el uno al otro, dijeron, ¿quién es este? Porque aún no sabían quién era Él. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero ahora el Señor está diciendo acá, de cierto os digo, en San Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará. El que en mí cree, Él también las hará. Ahora, lo que estoy hablando es la doctrina de la Biblia, lo que la Biblia enseña. Es la verdad de la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Quitarán serpiente y sobre los enfermos pondrán las manos. Y estos sanarán. Esa es la semilla de la Biblia que si cae en su corazón y esa semilla fructifica, germina y se manifiesta, eso el Espíritu de Dios lo va a llevar a usted a hacer esas cosas. Y acá está hablando en San Juan 14:12 y lo confirma 2 veces que de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará. Y estamos hablando de multiplicación de pan y de peces. Estamos hablando de caminar por las aguas. Estamos hablando, ¿cierto?, de calmar el viento y la tempestad. O la tempestad del viento, ¿cierto? Y sosegar el mar. Entonces, y esto es lo que dice el Señor. Por eso, eso no lo puede hacer, digamos, a ver, vamos a llegar a eso un ratito más. Eso no lo pueden hacer las organizaciones o las denominaciones. ¿Por qué? Porque en ellos no está la palabra pura. Pero en aquellos que se encuentre la palabra pura, la verdadera semilla del Evangelio, sembrada en sus corazones, y eso germina, y va a manifestar entonces su género. Ya, entonces, bueno, y acá tenemos entonces, ¿cierto? Vamos a leer también a ver, yo creo, no sé si estoy repitiendo un poquito. Bueno, en Hechos 19, ya eso lo leíamos, que milagros extraordinarios, ¿cierto? Hacía Dios hacía milagros extraordinarios a través de las manos de Pablo, pero también a través de las manos de Pedro, ¿ya? Entonces, pero yo creo que con los ejemplos que ya hemos leído, eso es suficiente para poder colocar la base de lo que queremos decir. Entonces, ¿a dónde está Dios llevando su iglesia hoy día? Disculpen, ¿ya? Dios está llevando a su iglesia a una unidad con Él mismo, Hay una cita que el Espíritu de Dios pronunció, ¿ya?, a través de su siervo, el profeta, el hermano Branham, y dijo esto. Dijo, y Dios llamó a los elegidos para formar a los luteranos. Y de los elegidos de los luteranos,
Dios llamó a los elegidos de los luteranos para formar a los wesleyanos. Y dijo, y Dios llamó de los elegidos de los wesleyanos para formar a los pentecostales. Y dice, y ahora Dios está llamando a los elegidos de los pentecostales para formar la piedra de corona. Ahora, la piedra de corona, ¿quién es la piedra de corona? La piedra de corona es Cristo, ¿ya? La piedra desechada por los edificadores. Entonces, Dios está llamando a su iglesia a una unidad con Él mismo, ¿ya? Y está llamando a su iglesia, a su novia, para que formen la piedra de corona, ¿ya? Y entonces, para Él mismo poder entrar en esa piedra, porque Él es la piedra. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya fueron tipos, digamos, que apuntaban a Cristo y a su iglesia, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la piedra de corona, Él es la principal piedra de corona, ¿ya? Entonces, y Él viene hoy día, digamos, a buscar, la cabeza viene a buscar a su iglesia. Y la cabeza está aquí. Y la cabeza viene para unirse con el cuerpo. Por eso que la Biblia enseña que Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Y que esposo y esposa llegan a ser la misma cosa. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, creo, versículo 22, dice, el apóstol Pablo dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Ya? Y el apóstol Pablo dijo, grande es este misterio, ¿ya? De que llegan a ser una sola carne. Dijo, grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto a Cristo y a su iglesia, ¿ya? ¿Cuál es el misterio? El misterio que Cristo y su iglesia en el tiempo del fin llegan a ser la misma cosa, llegan a ser uno. Por eso que Dios está llamando a esta unidad, pero esta unidad es por la palabra, no es por un credo, no es por un dogma. Yo escuchaba, por ejemplo, a un hermano muy respetable, yo lo aprecio mucho, pero él estaba hablando, estaba predicando, digamos, a su iglesia, acerca de los fundamentos, acerca de los estatutos que él había creado cuando era un joven, cuando era muy joven, ¿cierto? Cuando empezó su ministerio, empezó la iglesia. Entonces él había hecho algunos estatutos y estaba predicándole a esa iglesia sobre esos estatutos. Ahora, en lo personal, yo creo que Dios no nos ha llamado a ninguno de nosotros a formar estatutos o a redactar credos o a redactar estatutos de iglesia. No, porque tenemos la Biblia es suficiente, ¿ya? Entonces, pero él estaba predicando eso. Entonces, eso no se encuentra en la Biblia y eso es hibridar. Hibridar. ¿Por qué la iglesia moderna? ¿Por qué la iglesia de hoy no lo siguen señales, prodigios y maravillas? ¿Por qué Dios no confirma la predicación del Evangelio con maravillas, señales y prodigios? Porque las denominaciones, las organizaciones tienen mezclada la palabra. Dios no puede confirmar eso, ¿ya? Dios no puede confirmar, digamos, interpretaciones de su palabra. Entonces Dios no puede confirmar eso, aunque los argumentos que se esgriman, que se digan, pero esta iglesia está hace muchos años y fíjense, le hemos enseñado a los miembros de esta iglesia que sean buenos ciudadanos, a que sean buenos padres, a que sean buenos esposos, a los hijos que sean respetuosos con sus padres. Bueno, eso está bien, pero eso no tiene nada que ver con el asunto. ¿Ya? Eso está bien que le enseñemos, ¿cierto?, a los hermanos, ¿cierto?, que sean buenos maridos, trabajadores, que amen a su esposa. Todo eso está bien. ¿Ah? Que enseñemos que las hermanas no se corten el pelo, todo eso está bien. Que no usen pantalones, todo eso está bien. Pero eso no estamos hablando de eso. ¿Y por qué? Lo que estamos hablando es que Dios tiene una iglesia sobrenatural. Y Dios está llamando a su iglesia a una unidad consigo mismo.
Y esa unidad, digamos, trae lo que hemos leído, trae San Juan 14:12. El que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Esta unidad con la cabeza, con la piedra de corona, trae Marcos 16:16. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les dañará. Quitarán serpientes y sobre los enfermos pondrán las manos. Y estos sanarán. Entonces esa es la vindicación personal de Jesucristo. No es decir, esta iglesia ha permanecido por tantos años y esa es la vindicación de mi ministerio. Y esa es no, porque la iglesia católica también ha permanecido durante casi 2000 años. Pero note, ninguna señal jamás le ha seguido a la iglesia católica, porque ellos tienen doctrinas de hombres. Repito, el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces eso es, cualquier organización y denominación que tenga la palabra de Dios mezclada, que le ha añadido o quitado a la palabra, no hay vindicación divina. Y en esa iglesia, en esa congregación, no hay sanidad divina. Los enfermos no sanan, más bien el pastor los envía, ¿cierto?, a un hospital, a una clínica. Los pastores envían a la gente con demonios, ¿cierto?, al psiquiátrico. Pero no está el poder que había en esta iglesia primitiva. Y Dios está llamando a esta iglesia Omega, esta iglesia del tiempo del fin, a lo mismo que hizo la iglesia Alfa, porque Alfa y Omega son la misma cosa. Entonces estoy hablando también para el mensaje. Podemos nosotros tener el mensaje y podemos enseñar los rudimentos. Y como escuchaba el hermano, lo cual está bien, no digo que está mal, disculpen, no digo que está mal enviar, usar folletitos, hacer campaña, enviar folletos, trataditos, cosas así. Eso está bien, pero eso no nos mandó el Señor a distribuir folletitos y trataditos, aunque repito que eso está bien. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio. Y predicar el Evangelio es como lo dijo el apóstol Pablo. Cuando fui a vosotros, hermanos, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino fui con demostración del Espíritu y poder. Y le preguntamos a Pablo, ¿por qué lo hiciste así? Y él dijo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque si un hombre ve que Dios está resucitando a los muertos, ¿cómo no va a creer? Pero si en esa iglesia nunca hay una resurrección, no hay el mover sobrenatural del poder de Dios, es porque no hay vindicación divina. Ahora, ¿puede permanecer una iglesia de esa clase? Claro que sí. Por supuesto que sí, la Iglesia Católica ha permanecido 2000 años. La Iglesia Bautista también tiene tantos años, disculpen. Y muchas otras iglesias adventistas, sabatistas, presbiterianas permanecen. La Iglesia Luterana, ¿cuántos millones de miembros tiene la Iglesia Luterana? ¿O cuántos millones son los adventistas? ¿Y cuántos son los episcopales, etcétera? Y han permanecido por tanto tiempo. Entonces yo quiero decir, no es el criterio, digamos, de que hemos permanecido por 40, 50 años, que Dios ha vindicado mi ministerio porque hemos permanecido y hemos crecido. Ese no es el criterio, no. El criterio es la vindicación divina, ¿ya? Ministerios vindicados por Dios con maravillas, señales y prodigios, como hemos leído acá en la Santa Palabra de Dios. Y dice, y Dios, repito, y Dios hacía milagros extraordinarios a través de las manos de Pablo. Podríamos decir también, y Dios hacía milagros extraordinarios a través de las manos de Pedro. ¿Ya? Ustedes se recordarán que Tabita, que tenía el apodo de Dorcas, ella era una dama, era una hermana que hacía muchas buenas obras, ¿ya? Era una dama piadosa, tenía el Espíritu Santo, ¿cierto? Yo creo que sí, por supuesto. Y entonces ella un cierto día murió. Hicieron llamar al hermano, ¿ya? Y entonces el hermano fue, ¿ya? Y entonces, y oró por ella. Y la resucitó. Entonces, de eso se trata, hermanos. Y de eso se trata, hermano, entonces, lo que es la predicación del Evangelio.
predicar el Evangelio, la predicación no es distribuir tratados, folletitos, sino es demostrar el poder de Dios, ¿ya? El Espíritu de Dios y la manifestación de lo sobrenatural, porque Dios es el que respalda eso. Entonces, ¿a dónde está llevando su iglesia Dios en estos últimos días? La iglesia, para nosotros los que creemos el mensaje, la iglesia Dios la está llevando a la piedra de corona. Y a medida que la iglesia, la novia de Cristo, se acerque a la piedra de corona, ella va a llegar a ser una super iglesia, una super raza, ¿ya? Una super iglesia, porque estas señales bíblicas tienen que seguir a la iglesia verdadera. Hoy en este tiempo, hoy en día, Dios usó poderosamente al hermano William Branham. Él fue un profeta de Dios, él nos trajo la palabra, ¿ya? Todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, Dios lo restauró a través de este profeta, y este profeta nos trajo la palabra, ya en forma de semilla que fue sembrada en nuestros corazones. Y Dios usó a este profeta de una forma maravillosa porque, repito, los ciegos vieron, los sordos oyeron, los paralíticos caminaron en el ministerio del hermano William Branham, los muertos fueron resucitados. Pero aún más, porque el Señor Jesús dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. ¿Qué obras mayores pudieran ser hechas que las que hizo nuestro bendito Señor Jesucristo? Lo explico un poquito. Hoy en día, ¿cierto? Dios lo ha hecho, por cierto. Dios hizo a través de nuestro hermano, William Branham, creación. El poder creativo fue expresado sobre la tierra. En un día, le explico esto brevemente, él estaba cazando, estaba en los bosques, en las montañas. Y Dios le habló y le dijo, ¿qué haces aquí? Y entonces le dijo, Señor, estoy cazando ardillas. Y entonces le dijo, bueno, ¿y dónde están las ardillas? Y no había cazado ninguna ardilla porque la verdad que él también se iba a las montañas, no tanto a cazar, sino que iba a orar, a buscar la voluntad de Dios y los mensajes de Dios para su pueblo. Pero esa fue la conversación con el Señor. Le dijo, Señor, es que no hay ardilla. Y el Señor le dijo a él, bueno, pues habla ardillas a existencia, trae ardillas a existencia. Entonces el profeta de Dios dijo amén. Y entonces miró el lugar más inverosímil donde no podría haber ni por casualidad una ardilla y dijo allí, y habló esa ardilla a existencia y la vio y tomó su rifle y le disparó. Y cuando la fue a buscar, cierto, él dijo, las visiones no sangran. Una ardilla había sido traída a existencia por la palabra hablada. Entonces, ¿qué es eso? Entiendo que 6 veces fueron traídas ardillas a existencia. Pero era por qué Dios permitió eso y por qué Dios hizo eso. Para mostrarnos que en nosotros, que en la iglesia verdadera, en la novia de Jesucristo, iba a estar también el poder creativo. En la vida de este profeta, ¿cierto? Hubo la resurrección de un pequeño pececito. ¿Para qué? Para mostrar que Dios no es Dios de lo grande, de lo macro, del universo, sino que también Dios se ocupa de cositas pequeñas, un pequeño pececito que estaba ahí, ¿cierto? Lo había pescado un hermano que se llama Lile, y el anzuelo era casi más grande que el pececito. Y cuando sacó el anzuelo, el hermano Lile, que era un testigo de Jehová, le saca todo el estómago del pobre pececito que era muy pequeño y lo tira al agua y dice, pececito, diste tu último aliento. Y ahí estuvo como por media hora, cuando de momento viene el Espíritu del Señor y le dice a su profeta, ponte de pie, dale vida al pececito. Y el hermano, creo que fue así, se puso de pie, ¿ve? Y dijo, pececito, te doy vida en el nombre de Jesucristo. Inmediatamente ese pececito, esas entrañas se recogen, se van al cuerpo del pez, ¿cierto? Y el pececito da un salto y un brinco y se va por el agua. Entonces eso, la resurrección del pez, en una ocasión, ¿cierto? En una ocasión estaba extraviado en la montaña y estaba a punto de perecer y siente una mano, la nieve estaba cayendo, los vientos estaban soplando, no se veía más de 1 metro de distancia y el hermano Branham estaba completamente perdido en la montaña.
Entonces es un poquito más largo la historia de esto, pero lo estoy acortando. Y él sintió una mano en su hombro, ¿ya? Y una voz que le dijo, Billy, porque su nombre era William, pero el Señor le hablaba y le decía Billy. Y le dijo, Billy, háblale a la tormenta. Y entonces él se sacó su gorrita, dijo, Señor, es tu voz. Y entonces sacó su gorrita en medio de la tormenta, ¿cierto? Y dijo, tormenta, te ordeno que regreses por donde has venido y que haya sol, creo que fue dicho, y que haya sol por 4 días. En el momento se escuchó un ruido tremendo así, la tormenta retrocedió y a los pocos minutos, digamos, había un sol esplendente, un sol esplendoroso. ¿Ya? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que sucedió? La palabra de Dios había salido por la boca de un hombre que había reprendido la tormenta. Ahora, no lo hizo el Señor Jesús. No quedaron maravillados los discípulos, digamos, cuando él reprendió la tormenta y la sosegó y el mar, y los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Pero Cristo había dicho en San Juan 14:12, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará. Y Dios trajo a este humilde profeta para mostrarnos esto, de que estas son palabras fieles y verdaderas de Dios. Entonces ahora, claro, Dios lo hizo a través de un profeta, pero ahora es nuestro turno, porque el profeta fue retirado, ahora es nuestro tiempo. Nosotros no solamente podemos estar mencionando, Dios trajo un profeta y aquí están los folletos y eso, no. La palabra se tiene que encarnar y se está encarnando en la novia, porque ese es el propósito de Dios. Hace un momento atrás dije, grande es este misterio que el hombre dejará a su padre y a su mujer y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es el misterio de Cristo. Este misterio que acabo de señalar del esposo y la esposa viene desde Génesis y está mostrado en todos los tipos del Antiguo Testamento. Todos los tipos, las figuras del Antiguo Testamento están hablando de este matrimonio. Eva habló acerca de la iglesia verdadera, ¿cierto? Bueno, ahí tendríamos que entrar un poquito para explicar. Pero todos estos matrimonios también, por ejemplo, usted sabe de Abraham con Sara, princesa, habla de Cristo y su novia, su esposa, ya de Isaac con Rebeca, la hermosa Rebeca. Ahí están todos esos tipos. También de la esposa de Jacob, ¿cierto? También la esposa de José, que era una gentil. También de Esther, ¿cierto? Cuando el rey Asuero residenció, ¿cierto? Usted sabe a Basti, porque Basti es un tipo de la denominación que no quiso venir al banquete real, y yo diría, entre paréntesis, de la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué es tipo ella de la denominación? Porque las denominaciones no quieren venir a la palabra, al mensaje que los va a llevar a la cena de las bodas del Cordero. Por eso que Basti representó a las denominaciones. ¿Y qué hizo el rey Asuero? Por consejo de sus sabios, ¿cierto? La separó, la divorció, ¿ya? Y se buscó una doncella, una virgen, para que fuera su reina en lugar de Basti, y ella fue Esther. Esther, que entiendo que significa estrella. Entonces, eso es. Entonces, todos los tipos antiguos testamentarios están hablando de una sola cosa. Están hablando, la gran mayoría de los tipos antiguos testamentarios, de la cabeza, que es Cristo, y la iglesia, que es su cuerpo. Ahora Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que lleva el fruto son los pámpanos. Por eso él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pero el cuerpo sin la cabeza no puede hacer nada. Pero digo, la cabeza ha regresado en la forma de un mensaje. La cabeza es la piedra de corona. Y lo que corona la pirámide, que es el cuerpo de Cristo, son esos 7 truenos. Los 7 truenos coronan la pirámide. Y esos 7 truenos son las 7 voces del Espíritu Santo a través de las 7 edades de la iglesia. Entonces, bueno, vamos a poner quizás con la ayuda del Señor algún mensaje al respecto de eso. Pero yo creo que ustedes, hermanos, entienden lo que estoy hablando, ¿ya? Que no es solamente decir, mire, mi iglesia ha permanecido tantos años, pero la pregunta es, ¿cuál es la vindicación divina de su iglesia, hermano?
¿Está Dios levantando a los muertos? ¿Está Dios sanando a los enfermos? Toman los sudarios, ¿cierto? O los pañuelos de su cuerpo y lo llevan a los enfermos y las enfermedades se van y los espíritus malos salen. De eso se trata. Jesucristo, dice la Biblia, es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces, el Señor dijo, he aquí, yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, nosotros estamos aquí en este tiempo, ¿para qué? Cristo vino para deshacer las obras del diablo, pero su cuerpo, la iglesia, estamos aquí también para lo mismo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo es enfermar a la gente. El diablo trae la muerte, pero en este último día, ¿cierto? La muerte huirá de nosotros. Nosotros no vamos a huir de la muerte huirá de nosotros, porque ya el Espíritu de Dios habló y dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque se tocará la trompeta, y esto mortal, nuestro cuerpo mortal se vestirá inmortalidad, y esto corruptible se vestirá incorrupción. Vamos a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Entonces eso es demasiado glorioso para que nosotros lo estemos mezclando con dogmas, con credos, o sea, mezclando la palabra con dogmas, con credos, con tradiciones, con personería jurídica. La iglesia no está llamada a eso. Dios no va a confirmar a ninguna iglesia que tenga personalidad jurídica. Téngalo por cierto, téngalo por seguro, no las va a confirmar. Estas señales no van a seguir a ninguna denominación organizada, que esté organizada por el hombre, con la sabiduría del hombre, ¿cierto? Y que se haya puesto un nombre denominacional. La organización es muerte y la denominación, usted sabe, es un ídolo. El ídolo, un ídolo es una denominación. Pues la gente ama más su denominación que la palabra. En el tiempo del Señor Jesús, esos religiosos amaban más su secta que al Señor, que era la palabra, ¿ya? Entonces amaba más sus tradiciones, sus enseñanzas, etc. Y a Jesús le dijeron, a Moisés tenemos, ¿para qué te queremos a ti? ¿Y quién era Jesús? La palabra, el verbo, el logos, la palabra hecha carne. Entonces, termino diciendo esto. Dios está llamando a sus elegidos a formar la piedra de corona. Y a medida que los elegidos, los predestinados de Dios, los electos de Dios, los escogidos de Dios, se acerquen a su cabeza, la piedra de corona, serán una super iglesia, serán una super raza. Todo lo que perdió Adán en la caída le es restaurado a ellos. Todo lo que Adán hacía, ¿ya? Antes de la caída le es restaurado, porque estamos hablando de lo que es redención, y este es el tiempo de la redención. En Cristo, entonces, y termino esto porque ya realmente se nos fue, si Cristo, la cabeza, ya fue manifestado para destruir las obras del diablo, la iglesia verdadera, la novia, hace la misma cosa también. Satanás ha edificado su reino, su Edén de Satanás durante estos 6.000 años. 6.000 años ha tenido tiempo para hacer su reino. Y fíjense lo que está el mundo en este día, un mundo apóstata. ¿Por qué? Porque en este mundo Satanás ha hecho su Edén. Pero la iglesia verdadera está aquí para destruir este Edén de Satanás. Estamos aquí para destruir las obras del diablo. Entonces eso es. Pero esta palabra, la palabra, el cuerpo de Cristo está aquí para hacer lo mismo. Entonces, una iglesia de la palabra, una iglesia que sea nacida de la palabra. Y este nacimiento tiene que ser un nacimiento virginal, no denominacional, porque Dios no va a respaldar, digo, nunca una denominación, jamás. Dios jamás respaldará una denominación, no puede hacerlo, pero sí a una iglesia nacida de la palabra y por la palabra, a una iglesia nacida a través de un nacimiento virginal. ¿Qué significa? Que esta iglesia sea una virgen, la iglesia de Cristo,
el profeta dijo, ella es virgen porque no conoce dogmas, ni tradiciones hechas por los hombres. Eso es, hermano. Entonces, y hermanas, esta iglesia es una iglesia virgen. El nacimiento de ella es un nacimiento virginal porque ella no conoce ni credos ni dogmas. Por eso digo que ella no conoce ni personalidad jurídica, ni redactar estatutos, ni organizarse y hacer, usted sabe, miembros de iglesia y cosas así, no. O ponerse un nombre denominacional que la Biblia dice tienes nombre de que vives pero estás muerto. No, ella no hace esas cosas porque todo eso es antipalabra, es anticristo, y porque Cristo es la palabra. Entonces, termino diciendo eso, voy a cerrar mi Biblia. La verdad que también pensaba que iba a ser más cortito, pero estamos en los negocios del Señor. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos oyentes. Si les agrada estas enseñanzas, estos estudios, denle un like, digamos, al vídeo para que Internet lo haga correr. Escriba en los comentarios también, porque eso también ayuda a que los vídeos corran. Y también, si usted quiere, suscríbase, que es gratuito, es sin costo, porque el propósito que tenemos ya es poder alcanzar un cierto número de suscriptores para poder hacer grabaciones en vivo. Ya Internet requiere cierto número, digamos, de suscriptores, y entiendo que son 1000, y nosotros somos 26. Aleluya. Somos muy poquitos, muy poquitos. Invite a otras personas que se suscriban, a personas que no conozcan la Escritura y que deseen hacer estudios bíblicos, anotar algunas escrituras que nosotros mencionamos, ¿cierto? Para que las puedan estudiar y leer y puedan nutrirse, porque la palabra de Dios, acuérdense, es nuestro verdadero alimento espiritual, es el pan de Dios para nosotros, ¿ya? Que tiene todas las vitaminas y los minerales para llevarnos en el rapto, en el arrebatamiento. Entonces, que Dios les bendiga y, bueno, será, si Dios lo permite, hasta una próxima ocasión y que sea muy luego. Un saludo fraterno para las hermanitas que están suscritas y también para los hermanos que están suscritos. Que Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.